Buenas noches, Magíster Roger Marcelo Freire Ávilas y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 5. Nuestro grupo está conformado por Alvarado Navarro, Cintia Jacqueline, García Vargas, Nayeli Yulexi, Hernández Pulesio, Eric Vicente, Martínez Vargas, Porfirio Ulises, Belis Ullón, Walter José y Zavala Macías, Héctor José. Y quienes habla, Vera Moreira Pamela. El día de hoy tenemos el agrado de exponer el tema correspondiente a la asignatura de fundamento de la programación. Para dar inicio, abordaremos la instrucción, enfocándonos en el objetivo y fundamento de este proyecto, el cual se divide en dos pilares esenciales: el control del flujo y los mecanismos de control. En primer lugar, respecto al control de flujo, debemos entender que la programación estructurada se fundamenta en controlar de forma precisa el flujo de los datos y gestionar eficientemente la información en la memoria física del computador. Esto nos permite asegurar que las instrucciones se ejecutan en el orden correcto y optimizando los recursos del sistema. En segundo lugar, se aplican los mecanismos de control. Estos consisten en la aplicación lógica de bucles respectivos, como son las estructuras para, mientras y repetir, combinados con estructuras estáticas unidimensionales y bidimensionales, dentro del entorno didáctico del PCI. De esta manera, podemos procesar un conjunto de datos complejos mediante ciclos eficientes. A continuación, mi compañero Ward. ¿Qué tal? Saludos cordiales, máster, compañeros. Bueno, la parte que a mí me toca es con la estructura para. Con respecto a esta estructura, bueno, Ceballos en el 2019 afirma lo siguiente: la sentencia for permite ejecutar una sentencia simple o compuesta, repetidamente un número de veces conocido, y su sintaxis es la siguiente. Lo que es en la B1, igual a E1, que abrimos corchete y coma, con B2 igual a E2 y cerramos corchete, y luego combinamos con la condición. Después de eso ponemos la progresión menos la condición. En ese valor de ahí ponemos lo que es la sentencia y nos va a dar lo que es el resultado de la P. Sus principales de la estructura, ¿no? Eh, Recorrer arreglos como la array, contar elementos, realizar repeticiones exactas, funcionar como generador de secuencias, como nos estamos dando cuenta ahí en la imagen, ¿no? Ese es el uso clave. Entonces, generador seguro de secuencias numéricas y límites exactos de iteración. Tenemos también eh, en el siguiente tema también tenemos lo que es la estructura a repetir. Seguimos en la siguiente página de ya. Entonces, en esta parte, según Peñalosa en el 2004, esta sentencia ejecuta primero la o las sentencias asociadas a su cuerpo de ejecución, y hasta que ha finalizado con ellas realiza una pregunta para decidir si debe o no continuar con el ciclo. Sus usos principales, tenemos lo que es la validación de datos, menús de usuarios, juegos interactivos y lo que es la espera activa. Tenemos, por ejemplo, en la imagen, ¿no? Ahí se va ejecutando y vemos la parte en la que ponemos ejecutar el proceso,
ponemos los nombres de cada uno y luego ejecutamos finalizar. Y este sería, este sería mi tema. Le damos paso al siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Mi tema es el bucle mientras hay look o ILEC. Evaluación previa de la condición. La dinámica previa del cuerpo en bucle se puede ejecutar repetitivamente únicamente mientras se cumpla la condición predeterminada. Si desde el inicio de la expresión lógica es falsa, el bucle nunca se ejecutará. Usos predominantes. Esenciales para realizar lectura segura de archivos externos, búsquedas en contenedores donde el tamaño de la búsqueda no está definido y procesos condicionales complejos. A continuación, mi compañero Ulises. Cordiales señores, muy buenas noches. Mi tema es arreglos unidimensionales. Definición técnica. Colección estructurada de variables homogéneas del mismo tipo de datos bajo una única denominación identificadora común. Subíndice único. El acceso a cada posición del arreglo se realiza individualmente especificando un único índice numérico directo que representa su posición lineal. A continuación podemos ver la siguiente imagen de PCI. Hoy le voy a explicar un ejercicio sencillo en pseudocódigo que consiste en calcular el promedio de calificación usando un arreglo unidimensional. La idea es mostrar cómo podemos automatizar un cálculo que normalmente haríamos a mano. Primero definimos nuestra variable, la cantidad de notas, la suma y el promedio. Además creamos un arreglo llamado notas de tamaño 5, donde vamos a guardar cada calificación. Luego, con un ciclo para, pedimos al usuario que ingrese cada uno de los 5 calificaciones. Cada nota se almacena en el arreglo y al mismo tiempo se va sumando para poder calcular el promedio. Cuando ya tenemos todas las notas aplicadas a la fórmula, sumamos dividida para la cantidad de notas. De esta manera obtenemos el promedio final. Por ejemplo, si las notas son 8, 9, 7, 10 y 6, la suma es 40 y el promedio es 8. El programa finalmente muestra el promedio de pantalla en este tipo de algoritmo. Es muy útil porque se puede aplicar en sistemas académicos donde se calculan promedio de manera rápida y precisa. Arreglos bidimensionales. Joyanes 2003. El array bidimensional se puede considerar como un vector de vectores. Indextaxis dual. Se, re- Se requiere obligatoriamente definir dos índices numéricos de referencia, filas y columnas. Representación. Estructuras ideales para construir tablas de datos, hojas de cálculo y coordenadas espaciales. Manipulación. Requiere ciclos de control literarios para aninados de formas conjuntas para el llenado y lectura. En la siguiente imagen de PCI tenemos un ejercicio que vamos a tratar con una estructura más avanzada que los arreglos unidimensionales, una matriz bidimensional. El objetivo es ingresar datos de una matriz de 3 filas por 3 columnas y luego visualizar cómo se almacena. En conclusión, este ejercicio nos enseña cómo declarar una matriz, cómo recorrer con ciclos anidados y cómo ingresar datos de manera ordenada, en un paso importante para comprender una estructura más compleja en programación. El siguiente tema le toca a la compañera Nayeli García. Buenas noches, compañero. Buenas noches, magistra. Mi tema es práctica experimental. Ejercicio 1. Evaluación y diseño de algoritmo. Enunciado del caso. Diseñar un algoritmo que solicite el ingreso interactivo de datos numéricos en el PCI para operar estructuras de datos. Estructura requerida. Declaración de dos arreglos unidimensionales, vectores configurados para contener 10 elementos enteros cada uno.
Objetivo de salida, ejecutar y validar la correspondencia exacta de cada variable analizada mediante una prueba de escritorio sistematizada. A continuación, mi compañero Eric Hernández. Buenas noches a todos. Bueno, tenemos aquí el enunciado. Bueno, para poder, bueno, como sabemos, este código fue adaptado e integrado dentro de la estructura del programa de ejemplo para, dentro del PCIN. Y para poder usar este ciclo para, en una lista de nombres, se utiliza un arreglo de dimensión, lo cual permite guardar los integrantes y que recorrerlos automáticamente uno por uno en el bucle. ¿Qué cambia con respecto al ejemplo? Esto aquí, bueno, como sabemos en la dimensión integral que es 7, crea una lista ordenada de 7 espacios independientes. Para i que es mayor menos uno hasta 7, en lugar de contar hasta 5, ahora el ciclo se repite 7 veces, una por cada integrante, ¿no? Y asimismo los integrantes que están en i, cada vuelta de ciclo, la variable sería i y cambia en 1, 2 y 3, demostrando que los nombres que están corresponden al mismo número de la lista. Continuamos. Buenas noches, compañeros. A continuación explico el funcionamiento de este algoritmo, es decir, es un ejemplo práctico sobre el uso de arreglos y estructuras de repetición, es decir, el ciclo para. En primer lugar, vemos que se define un arreglo llamado integrante, con capacidad para 7 elementos. Luego se asignan nombres de personas a cada una de las posiciones desde la 0 hasta la 6. Es importante recordar que en programación los arreglos suelen empezar a contarse desde el número 0 hacia adelante. Se prepara el programa para mostrar los datos. Primero se imprime un encabezado que dice conteo e impresión. Seguido comienza el ciclo. Se inicializa un contador i con valor 1 y la condición es que este ciclo se repetirá mientras i sea menor o igual a 7. Cuando i vale 1 es verdadero porque cumple la condición. Se imprime el valor de i y el nombre que está en la posición 0 del arreglo, que corresponde al primer integrante. Luego se aumenta el contador en una unidad, es decir, este proceso se repite hasta que i llega al valor de 8. En ese momento la condición i menor o igual a 7 ya no se cumple, es decir, es falsa. Por lo que el ciclo se detiene, finalmente se imprime una línea de separación y el algoritmo termina su ejecución de forma exitosa. Este ejercicio nos enseña cómo almacenar la información en estructura de datos y cómo recorrer esa información. Esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias. Listo, chicos, muchas gracias.